No hay alarmas en el horizonte sobre la fábrica de cátodos que pretende instalarse en Mérida, o al menos así lo ha asegurado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, tras no haberse recibido aún ninguna documentación en el Ayuntamiento de la capital extremeña. Hoy traemos este tema en La Picota. Bienvenidos a Televisión Extremeña y a este espacio en el que vamos a abordar parte de esa pequeña disputa sobre la pretensión de instalarse en la capital extremeña, esa disputa política me refiero, sobre la documentación que se ha presentado o no en relación a la fábrica de cátodos que quiere instalarse en el polígono industrial Espacio Mérida. Vamos a hablar de este y otros temas con nuestros picoteros de cabecera. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues estupendamente, aquí encantado de estar contigo, naturalmente, y cómo no, con el alcalde Antonio. Antonio Vélez, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Pues bien, estamos en la teoría de hablar de cuestiones que interesen a la inmensa mayoría. Muchas gracias, Domingo, por su apreciación. Bueno, acabamos de darles la señal en directo hace un ratito de la inauguración de esta gran fiesta recreacionista que es en Mérida Lúdica y que está, digamos, contaminando en el buen sentido de la palabra, indudablemente, toda la ciudad vestida o ataviada para transformarse en la augusta emérita de hace más de 2000 años. Y la verdad es que da gusto ver en las calles ya como desde temprano esta mañana los escolares vestían de romanos por las calles, por las vías de la ciudad. Antonio. Sí, es un tema que... ¿Tú lo tienes cerquita? Sí, yo tengo el meollo de la cuestión allí al lado de casa. A mí el ruido no me molestó nunca, pero quiero decir que a ver, mucha gente convendría ir en el futuro abriendo espacios, abriendo elementos muy propios de la vieja emérita, el hipódromo romano, que es el único de planta completa del mundo. Podría volver a celebrar, alguna vez se hizo, sus carreras de vigas y de cuadrigas en su momento. Eso es un tema pendiente, la Emérita Lúdica. Parece ser que es curioso porque el deportista históricamente, incluyendo la época actual, que más dinero ha ganado, fue un conductor de carros, de vigas, de cuadrigas, que era Cayo Apuleyo Diocles, un personaje que era lusitano, previsiblemente era meritense, claro. Y entonces, un personaje con una fortuna, millones de sestercios, y tremendamente popular, como podía ser ahora el máximo, el Cruyff o el Maradona en su época, o el Mbappé que se está en Madrid. Una cosa increíble, porque era un mundo, era un mundo ese romano de pan y circo, panex circensis, ¿no? Claro. Rodeado de sus laurus nobilis, el laurel adornando todas las celebraciones. En fin, un mundo muy singular que Mérida tiene una tremenda paralelismo, porque curiosamente la virtud que tiene Mérida y que otras ciudades no tiene es que en Mérida se paró la historia. Los caminos de paz se convirtieron en partidos de guerra, el mundo islámico hizo mucho daño, la reconquista lo hizo todavía peor porque nos privó de los viejos símbolos nuestros y que nos daban una entidad poderosa como era la sede metropolitana, cuando la Iglesia era un poder en el mundo material, era un elemento muy importante. En consecuencia, Mérida todavía en el subsuelo sigue durmiendo la herencia pétrea que dijera Larra. Así es. El niño dormido en los brazos de un gigante. Bueno, entonces a mí me agrada estamos muchísimo. viviendo unos días estupendos y fabulosos los que nos queda todavía por disfrutar durante este fin de semana, donde el grueso de la programación en este festivo local que comienza mañana jueves y el sábado y domingo, donde se van a desarrollar las diferentes actividades que se han organizado con motivo de esta 14ª edición de Emérita Lúdica. Una fiesta recreacionista cuyo fundamento y cuya organización recae en las principales asociaciones recreacionistas de la ciudad y a las que se suman más de una veintena, casi una veintena de otras asociaciones recreacionistas llegadas desde diferentes puntos de la península ibérica y también
de Gran Bretaña, el Reino Unido y de Italia, que viene alguna. Mi más sincero recuerdo, tan vivos, ¿no?, muy emotivamente, a gente que inició ese proceso: Miguel Alba, Dudu, Eduardo Acedo, Pilar Caldera, gente que, y curiosamente esa levadura que sembraron en un caldo de cultivo tan abierto como es Mérida, una ciudad tan receptiva, tan aluvial, tan de tantos sitios, centrar buscando aquí su espacio, Domingo Hidalgo, buscando aquí su espacio. Sí, pues se ha amarrado a un juego, bueno, es indudable, que habrá que modificar en mucha medida, evidentemente, claro. Fijémonos en algo que está sucediendo con esto de Mérida lúdica, y lo que voy a decir no es crítica, pero estoy exponiendo un hecho. Mañana, si Dios quiere, es fiesta local en Mérida, es una fiesta local. En consecuencia, ya en Mérida lúdica ha pasado a competir con la feria y el carnaval. Si por alguno fuera, sería la primera fiesta de Mérida local. No he tocado a Santa Eulalia, a la mártir Santa Eulalia. Quiere decirse que hay 4 candidaturas, 4 días al año que pretenden sean fiesta local, cuando legalmente fiesta local son 2 al año. La mártir no ofrece duda, exclusivamente no sería fiesta local cuando sea domingo. En segundo lugar, yo creo que ha pasado, estoy convencido, ha pasado al segundo lugar en Mérida lúdica. En tercer lugar, la feria. Y en cuarto lugar, y cada vez a más distancia, el carnaval. Y hay algo que has dicho que es muy cierto, un paralelismo, alcalde, con una diferencia prácticamente de 2000 años, ¿no? O casi 2000 años. Mérida se fundó el 25 antes de Cristo. Pues bien, pan y circo. Pero hay un paralelismo y una similitud, y yo me aventuro a decir, ¿estaríamos hablando de una repetición actualmente con el pan y circo? La sociedad entonces, porque nos la describe, por cierto, muy bien Santiago Posteguillo, y yo desde aquí recomiendo el libro de Asesinos del Emperador, muy buen libro, igual en general todo lo suyo. También Jesús Sánchez Adalí se ha recreado en todo eso, pero yo desde aquí lanzo lo siguiente: el pan y circo era el poder que quería tener aborregadas a las masas, aborregado al pueblo, como energúmenos totalmente anestesiados para que fuesen al circo, al hipódromo, al teatro, al anfiteatro. Ahora no estamos con esto del globalismo, del cambio climático, del nuevo orden masónico, la 2030, la dictadura del relativismo, los asesinatos legales como el aborto y la eutanasia, el anuncio ya como posibilidad de la pederastria, Ayuntamiento de Almería, con el beneplácito y la bendición del gobierno comunista de la nación española. No estamos ahora con ese sinónimo, pan y circo, y hemos pasado a las pagas, prestaciones, subvenciones y fútbol. Mucha fiesta, mucha subvención, mucha prestación, muchas paguitas de corto dinero, mucha prestación no contributiva, mucho internet, muchas redes sociales. ¿No será que la historia se repite? Domingo, me estáis sacando un nuevo tema y no nos da tiempo a abordar todo lo que tenemos aquí. Así que os ruego que nos ciñamos al guión. Yo creo que ese tema que abierto es interesante, hay que discutirlo. Pero no es del guión, y que posiblemente las fiestas cada vez van cambiando, pero evidentemente Mérida también tiene una realidad histórica muy profunda y que la gente que viene de fuera se ha adaptado a esa idea. Bien es verdad que hay una razón histórica. Mérida, sobre su juego histórico, la realidad que hoy recupera de haber sido la capital de la diócesis hispaniana, de toda la península ibérica,
Es una realidad que muchas veces está muy escondida y ahora se va recuperando con todo este tema. Ahora bien, es posible que pueda haber un juego nuevo en el que yo creo que es interesante, bien entendido que quizás hace falta grandes espacios, es posible, pero a fin de cuentas es una fiesta que forma parte de la propia historia. Esa sí que es una historia. Una gran fiesta, ¿eh? Una gran historia, sí, porque Eulalia fue perseguida en un momento determinado por un emperador que curiosamente salva al imperio. Le da proyección de siglo que estaba perdida totalmente. La gente en la ciudad recogido, el campo abandonado, y 30 años después el cristianismo fue la región básica del imperio. Quiero decir que Eulalia es allí un tránsito importante y que no tiene que ver nada con el juego político que se desarrolla ahí. Hay un juego muy importante que Mérida tiene que analizar, porque a fin de cuentas Mérida, que ha sufrido mucho con razones provinciales muy palurdas y muy puñeteras, Mérida era la sede de una universidad. Se repartió entre dos ciudades, Badajoz y Cáceres. La universidad era un poco el equivalente de Santiago. ¿Qué pasó? Pues pasó que había una serie de políticos que no entendieron lo que era Mérida. Nos hicieron el sándwich, ¿no? Y lo hicieron bueno, señores, nos tenemos que ir a otro tema. Al final va a llegar a arqueología no por la Universidad de Extremadura, sino por una iniciativa privada. Esta digna querida ciudad. Vamos a este asunto de cabecera con el que hemos comenzado, sobre la fábrica de cátodos, que es un elemento que sirve para hacer las baterías eléctricas de los coches. El consejero, tal y como hemos dicho, Guillermo Santamaría, ha asegurado en declaraciones ante la prensa en la sede de Presidencia que la fábrica de cátodos progresa adecuadamente, tras unas declaraciones del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en las que ha señalado que no han hecho aún ningún trámite en el ayuntamiento de la ciudad, ni ninguna solicitud de información previa al consistorio. De esta manera ha incidido el consejero en que si el proyecto progresa y posiblemente dice que en los próximos meses vamos a tener muy buenas noticias al respecto. Cabe recordar que este proyecto estaría dotado con una inversión de unos 800 millones de euros, más del doble de lo que iba a traer la azucarera, y que estamos hablando de una incorporación de puestos de trabajo de más de 300 de forma directa relacionadas con esta planta. Por cierto, China, y yo sé que tú no estás muy de acuerdo con esto, Antonio. No, yo he dicho claramente aquí que pintan los chinos en Almoral y si me apuras también en Mérida, sinceramente. Yo creo que hay un juego, y comprendo que a algunos les molestará, aquí hay un juego muy duro, ¿eh? España es un país que se ha perdido excesivamente en el sistema de servicios. Los sistemas productivos se han ido, en cierta medida, postergando, secundarizando. Desviando es decir, a otros territorios. La balanza comercial con China es desfavorable para España en casi 40.000 millones de euros. 40.000 millones. El juego comercial con China son 45.000 millones de euros. 45.000, más que con Estados Unidos. 45.000 millones de euros. España importa casi 40.000, 37.000 y pico, y exporta 7.000 y pico. La balanza desfavorable para España es terrible. El juego que hay en Europa tiene que tomar conciencia de muchas cuestiones, ¿eh? Y no quiero hablar de localismo simplista, porque si hablamos de una España históricamente colonialista con respecto a Extremadura, cuando se plantean otros juegos, como la liberación de la economía por parte de Franco en el 59, en favor de la burguesía catalana, de la burguesía vasca, o de la burguesía que se iniciaba fuertemente en Madrid. Extremadura perdió 500.000 de habitantes en 10 años. Extremadura en el año 59, con el famoso plan de Cepedión de Ullastre, tenía 1,5 millones de habitantes, normalizado. Hoy, y Cataluña, 3,5 millones de habitantes. El 50% más que ahora. Hoy, Extremadura tiene 1 millón de habitantes envejecidos. ¿Entendido? Y Cataluña, 8,5. 1 y pico tronco islamista. Cuidado. Me remito a Michael Houellebecq, en su misión, el francés, que no es moco de pavo leer ese tema. Quiero decir que aquí hay un problema serio. Por eso yo no soy partidario de ser pasivo en cuestiones de demanda histórica. El ferrocarril tiene que venir en la Ruta de la Plata y en el eje hacia Madrid, por Puerto Llano, claro. El gran eje Lisboa-Valencia tiene que ir adelante. Se lo digo al alcalde y se lo digo también ahora. Y a la presidenta de la Junta y a todo el mundo. Hay que exigir una inmediatez con otros territorios para que ese de eso hablamos a continuación, pero no nos paramos en los temas. De acuerdo, hablamos a continuación. Cuando haga falta, porque esto no... Vísteme despacio que tengo prisa. Hay muchas cuestiones que hablar, evidentemente. Pero en el juego vuelvo al hilo.
en el juego de la fábrica de famosa, yo siempre planteo una cuestión. Europa tiene que retrotraerse a pensar cuál es su futuro. ¿Por qué? Esperemos que no caiga Trump, porque como caiga Trump, la que tenemos encima es seria. A algunos les gustará la pistola y la fofetada y los juegos de los que sean. Donald Trump, menudo artista desde mi punto de vista. Un Estados Unidos en otros momentos no aceptaría un personaje así, desde mi punto de vista, y lo mantengo. Pero claro, el juego es que Europa tiene universidades, tiene escuelas politécnicas, hace expertos en coches, hace expertos en modificar los sistemas de abastecimiento eléctrico a sistemas sostenibles, o no, a placas solares, a sistemas de agua, y ese es el esquema. El esquema no es entrar aquí con un juego de un colonialismo respecto, por ejemplo, ¿de quién? ¿De China? Pues de China. Yo creo que Europa tiene capacidad sobrada para desarrollar sus potenciales tecnológicos sobradamente. Y si es en un mundo interior, históricamente colonizado como Extremadura, ahí tiene que invertir más. Pero el juego europeo, porque si no, ¿qué mundo llevamos? Yo no sé si la gente entiende, ha llegado a entender que aquí hay una guerra durísima, en un espacio que se llama Ucrania, de lo que un supuesto nuevo zar quiere plantear como el viejo imperio de los zares. Eso no puede ser en estos momentos. Lituania es un país libre, se le ha robado la Crimea, se le han robado una serie de cuestiones, se le está masacrando durísimamente. Y el mundo parece en muchos aspectos está mirando para otro lado. ¿Qué puede pasar si y uno de los socios protectores de Rusia, brutalmente, consumidor brutalmente de sistemas energéticos, es China? China es el gran protector de Rusia. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que esto hay que pensarlo. O yo soy una persona que quizás mis años me permita hacer una analítica mucho más clavada de las cuestiones que estamos viendo. Las cuestiones que estamos viendo en Europa es una agresión brutal por parte del señor Putin, de este personaje, a un espacio que es Ucrania, y que está propiciando algo terriblemente inconcebible. Es un planteamiento al rearmamentismo, es una cuestión que no parece lo normal, pero obligadamente no hay otra. ¿Por qué? Pues me decía Cisneros, esos son mis poderes, o vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Lamentablemente, España tiene un poco más de un 1% del PIB dedicado a la fuerza. De infantería tiene más Marruecos que nosotros. Hay un problema que es terrible. Hay un problema en el mundo terrible. El mundo se ha polarizado. ¿Y cuál es el papel que juega aquí, que va a jugar China con respecto a controlar a Rusia? ¿O no puedo yo hablar eso? Supongo que podré hablarlo como socialdemócrata, ¿no? Entendiendo que, lógicamente, siempre apoyaré el sector público, siempre apoyaré la redistribución en un país como el nuestro, con sindicatos que aprietan, con sistemas laborales que permiten unas jubilaciones menores que las del resto, que Francia o que Inglaterra, pero medianamente dignas. Y, lógicamente, yo no puedo entender que el factor guerra sea un factor que esté basculando sobre nuestras cabezas. Y el factor guerra está basculando sobre nuestras cabezas a través de un lugar que se llama Ucrania, y de un personaje ruso que está jugando a reconstruir un viejo imperio que no tiene zarista, que no tiene ni pies ni cabeza, y su mayor aliado es China. Un modelo de capitalismo de Estado. Y nosotros nos estamos llenando de inmigrantes de África, es una evidencia, siendo humanistas en la medida que podemos serlo, cuando allí lo que están planteando son los grupos Wagner controlando a los dictadores. De los 50 y tantos estados de África, 30 son dictadores, los Wagner apoyando armamentísticamente a los grupos estos fascistas, autoritarios, y los chinos planteando los metales, buscando los metales, la minería. Esto es un problema que Europa tendrá que plantear. El problema no es Extremadura, el problema es en Extremadura, en España y en Europa. Estaba viendo los datos los catalanes, a los bancos de la balanza comercial de España, y es deficitaria en el año 2023, lo ha sido en 33.500 millones de euros. Con respecto a China. No, en general. En general. En general deficitaria en 33.500 millones. La nación española. Sí. Es decir, pues con China lo es en más. Importamos 33.500 millones más de lo que exportamos. Claro, cada vez más. Pues en China se enjuaga ese déficit con lo que moderan otros. Bueno, 45.000 millones y nosotros exportamos 7.500. Cuidado. Estamos hablando de un déficit brutal. Vamos a ver. Domingo. De lo local nos vamos a ir
Bueno, ha sido la exigencia del guionista. Claro que sí, alcalde, has estado brillante. Es que además es inevitable que hayas llegado donde has llegado, a tus conclusiones a nivel mundial, lo que quiere decir que de lo local tenemos que irnos al mundial, porque efectivamente... Como socialdemócrata que soy, ¿eh? Bien, pero no... Vale. Si aparte, si el planteamiento, yo no hablo del planteamiento socialdemócrata, sino que esto es un ejemplo más de una situación mundial, es a donde yo quiero ir. Antes de nada, sin perjuicio de entrar en eso, de inmediato... Quiero hacer un pequeño recordatorio, hombre, porque como empezamos con Extremadura, en primer lugar que Guillermo Fernández Vara se esté recuperando, lo cual me agradará muchísimo, benditos a Dios, y también que se esté recuperando la presidenta actual de Extremadura, María Guardiola. También ha tenido un episodio de salud del cual deseamos que se recupere en su totalidad. Totalmente de acuerdo. Bien, dicho esto, aquí nos encontramos con mi primera reflexión. Antonio Rodríguez, que de Mérida se preocupa más bien poco, en el día a día real de Mérida, luces apagadas, patinetes sin sentido y por todo tipo de calzadas, sin control ninguno, Mérida levantada, Mérida a oscuras, Mérida con una zona azul abusiva, Mérida que está siendo agredida por tu culpa, Antonio Rodríguez, porque lo estás permitiendo toda la zona centro, que se va a quedar simple y llanamente muerta, llena de apartamentos turísticos, pero muerta, como está ahora mismo la calle Félix Valverde Lillo. La fábrica de cátodos, Domingo. Vamos. Bien. Y en vez de preocuparse de Mérida, Antonio Rodríguez, esa preocupación la hubiera tenido si estuviera gobernando en el gobierno regional el Partido Socialista. ¿Hubiera hecho esa misma reflexión? ¿O hubiera aplaudido hasta con las orejas y con las manos? Antonio Rodríguez, vamos a hacer un poquito de coherencia, por favor, por favor, de coherencia. Antonio Rodríguez. Y ahora vamos a la clave. ¿Cuántas veces hemos estado hablando nosotros aquí de ese montón de industrias que se iban a instalar en ese sitio, la azucarera, lo otro, que si en Cáceres el litio, y después todo leche cocida? Esto es simplemente bombas de humo que lanzan los gabinetes de comunicación para llenar los periódicos, y los periódicos en vez de dar noticias sobre la España real, sobre la Extremadura real, sobre la Mérida real, lo has tocado, la inmigración, estamos siendo invadidos por la inmigración ilegal, y aquí todo el mundo calladito. No te vayas a salir del redil, no te salgas del pensamiento único, no te signifiques, que entonces vas a ser un fascista. Aquí o eres progre, entonces tragas lo que nos echen, o nada. Y Antonio Rodríguez, por eso te lo estaba recordando. Y evidentemente, alcalde Antonio, has acertado al decir que esto es simplemente un ejemplo más de lo que hay. China, actualmente China, con aliados ocasionales, como son los globalistas, los del nuevo orden masónico, los de la Agenda 2030, los de la mentira climática, los que quieren empezar a impelir, incluso como bien vista la pederastria, los del aborto y la eutanasia. China, asociado con esos, los que están defendiendo a una organización terrorista como Hamás, toda esa alianza que hay está provocando esta situación y está debilitando a Europa y a Occidente, porque aquí el objetivo es Occidente, lo que era Roma, Jerusalén, Roma, Atenas. Eso, todo lo que se huela, todo lo que pueda significar una civilización occidental, hay que ir contra ella. Todo lo que sea familia, padre, madre, hijos, hay que ir contra ello. Y aquí nos encontramos también con que estos aliados, porque China y Rusia son enemigos, lo que pasa es que del mismo modo que la Alemania de Hitler y la Unión Soviética se aliaron en el año para el reparto, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, del reparto de Polonia, ahora están aliados Rusia y China. Es que China hay algo que no se nos cuenta,
Y por eso has incidido mucho y bien, alcalde Antonio, en el tema de la balanza comercial, claro. Si es que China es el banco de Occidente, le debe todo lo que no puede pagar Estados Unidos, le debemos nosotros, le debe Europa, es el prestamista de Occidente. Se ha ido a comprar la deuda pública de los mayores países. Claro, ¿cierto? claro, entonces estamos en sus manos. El que tenga un crédito, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un crédito con un banco? Que está en su mano, que estamos en sus manos y ahora mismo estamos en manos de una sociedad comunista donde la persona no importa. Le importamos un bledo y cuando toque vamos a estar más que invadidos. Ya estamos invadidos económicamente. Comunista señores, no es capitalismo de Estado, pero nosotros tenemos que reflexionar sobre esas cuestiones. La fábrica de cátodos, por favor, porque si no pasa otro Esa tema. fábrica no se va a poner. Venga, ya pues te lo está. anuncio. Vamos a otro asunto, No rápidamente. se va a poner. La justicia extremeña pide otro juzgado de violencia sobre la mujer en Mérida y uno de lo mercantil en Cáceres. Así se explicita una vez más en la memoria presentada por el TSJ, que pone el énfasis en la transformación experimentada en un año marcado también, dice, por las huelgas en el sector. Yo no sé cuántas veces hemos tratado este tema, pero estos dos juzgados, el de violencia para Mérida y el de lo mercantil para Cáceres, es una ya vieja reivindicación. Juzgado de violencia como tal no lo hay en Mérida. Hay un juzgado de instrucción que preferentemente lleva casos sobre juzgados de violencia. Y me quedo en juzgado de violencia, porque a mí eso de violencia contra la mujer o sobre la mujer me parece que se queda corto. Eso tiene que ver con lo que es la imposición del género. ¿Qué pasa? ¿No hay violencia sobre los hombres en el seno de la familia? ¿No lo hay? ¿No hay niños que son asesinados por su madre, por su padre, ahora por el abuelo? Aquí como es jurista, se precisa pues un... todo lo que un sean este órganos tipo. judiciales nuevos se precisa. Dece leyes justas y la ley de violencia de género es injusta. Tendría que haber una ley de violencia familiar o en el ámbito doméstico. Porque claro, aquí se ha roto el principio de presunción de inocencia que todos tenemos. Todos teníamos hasta esta ley. Porque nosotros tres, como os he dicho, y todos los hombres, tenemos presunción de culpabilidad. Y eso lo ha permitido de manera legal pero ilegítima el Tribunal Constitucional con el Cándido Conde Pumpido que entonces tocaba, que estaba plegado a la autoridad política y está defendiendo que haya un gobierno que tenga tres funciones, no haya separación de poderes. Entonces, más juzgados, por supuesto que tiene que haber más juzgados. Siempre es como él dice, viene bien que se creen hospitales, benditos a Dios, los que se puedan, siempre y cuando haya profesionales que trabajen en ello. Es decir, si no hay médicos, no habrá hospitales. Pues lo mismo, siempre beneficia a la justicia. Antonio. Pero una justicia de una ley justa, lógica y natural. Antonio. Mérida es la capital autonómica. Y todos los servicios que hay de venir a Mérida tienen que venir. El tema universitario es fundamental. La arqueología tiene que estar funcionando aquí. Aquí hay más de 60 profesionales de la arqueología de titular superiores en el Instituto de Arqueología, en el consorcio y en el museo. Eso es una realidad tremenda. El viejo modelo provincialista, el llamado sistema radial, ha terminado. Consecuentemente con ello, esta ciudad, que no roba a nadie a otras viejas ciudades posteriores a Mérida, pero o nunca con la intensidad que tuvo Mérida, junto a Córdoba, a Hispali, a Tarraco, a Ducus, en fin, el viejo modelo que implicó un larguísimo periodo, desde el año 25 a.C., que se llevaba ya el imperio muchos años, 2 o 3 o 4 siglos antes, desde Etruria hasta la liquidación en el 400 y pico. Es decir, esa realidad, ¿sobre qué otra ciudad puede contemplar un territorio mejor ejemplo de la historia que Mérida, que fue en el año 298, la primera capital de un sistema de Roma dividido en 12 diócesis? 12. La cabeza de las diócesis hispanianas, España, Portugal, el norte de África, las Baleares. ¿Por qué se ha obviado eso? ¿Por qué una política de campanario
privó a Mérida de una universidad. Algunos tuvimos que rompernos el alma para crear una politécnica, porque era una cuestión de demanda inmediata. Mérida debe tener servicio, y la capital y la sede del delegado del gobierno. Ahí me la has quitado. Lo iba a decir a continuación, porque el edificio de Telefónica, del que alguna asociación efectivamente lo quiere tirar. Ha sido vendido, ¿no? Ha sido vendido, creo. Sí, lo quiere tirar Fondenex, o pide. Que lo quiere tirar. Su demolición. Pide sí, Fondenex, una asociación de defensa de la naturaleza, al patrimonio histórico. Yo hago una pregunta. Ese edificio lo pueden tirar y, sin embargo, hay casas en Mérida que las ha calificado el Plan General de Ordenación Urbana y que no hay quien las toque. ¿Ese sí se puede tocar? No. Bueno, pero a ver, un momento, pero vamos a explicitar esto para explicarlo para que no confundiera a nuestra audiencia. No. Efectivamente, el edificio de Telefónica se ha vendido a la bodega Pago Los Valencines, que pretende hacer un hotel. El hotel se comenzará a realizarse, a construirse dentro de 2 años, porque en el contrato había una cláusula de realquiler al propia Telefónica para poder desmantelar lo poco que quedaba allí de sus centrales telefónicas. Dicho esto, Fondenex ha salido a la palestra porque solicita que ese edificio, del que dice incumple todas las normas urbanísticas, que es de los años 60, debería derribarse para dar una mayor vistosidad al arco de Trajano. ¿Y va a tener el mismo volumen de edificabilidad que tiene o va a ser más alto? De Trajano. Yo no estoy de acuerdo en esa teoría de mi amigo Paco Blanco, sinceramente. ¿De derribarlo? No, yo no estoy de acuerdo. Ah, que no estás de acuerdo, claro. Yo lo que estoy de acuerdo es que no, pero digo que qué magnífica oportunidad hubiera sido que cualquiera de las administraciones hubiera hecho cargo de ella y fuera la futura delegación del gobierno que falta. ¿Pero la ha comprado gratis? Naturalmente. ¿Lo ha vendido gratis Telefónica? No, es una empresa pública. Ahora vuelve a ser otra vez ¿Tendrá que ver algo el hecho de que si se cede al ayuntamiento, a lo mejor no estaríamos hablando de la existencia de un precio y de un beneficio? ¿Dónde están los socialdemócratas? Pues eso, Telefónica es una empresa que se privatizó mal. Aquí hay muchas contradicciones históricas, hay que verlas. Ahora la SEPI vuelve a ser el primer accionista de Telefónica. Creó Lini. ¿Por qué? Porque no tenía más remedio que hacer lo que hizo, ¿no? Eso hace. Cuando Franco liberalizó el régimen, le dijo, ahí te queda, Franquito. Y se largó a Estados Unidos. Ingeniero naval. ¿Entendido? O sea, quiero decir que hay muchas contradicciones. Lo que antes eran muchas empresas ferroviarias se convirtieron en Renfe. Por una razón muy sencilla. Porque Europa nos maltrató. Evidentemente, Franco había estado al lado de quien no tuvo que estar nunca ni hacer lo que hizo. Pero, curiosamente, ahora, vuelvo a decir lo que he dicho, Mérida necesita un tratamiento muy especial. Se está dejando caer la hebra de una cierta deriva del viejo modelo provincialista que está caducado. También las diputaciones, lo he dicho aquí, la diputación en las uniprovinciales no existe. ¿Qué aportan las diputaciones? Es decir, que no pueden aportar otros órganos sustitutorios. Es decir, eso es un elemento clarísimo a plantear, poner encima de la mesa. Mérida aporta a un territorio una realidad histórica que no tuvo ninguna otra de las actuales capitales autonómicas. Porque Córdoba no es de Andalucía, ni Tarracos de Barcelona. La única capital que queda del viejo esquema civilizador es en Mérida. Lisboa dependía de Mérida. Onuba dependía de Mérida. Media España defendía 90.000 kilómetros cuadrados, o 100.000 kilómetros cuadrados, 100 y pico mil, eran la Lusitania. Bueno, en tu opinión, Antonio, tenemos que ir resumiendo. En tu opinión, ¿se ha perdido una oportunidad con este edificio? Totalmente. Es decir, es un espacio, para mí, un espacio muy venerable. Podría ser un elemento residual, está en una cantería perfectamente válida, en mi humilde opinión. Se lo digo a un buen amigo mío. Pusimos el Alcornoque en la Rambla, el gran Alcornoque, que esperemos que lo respeten, Paco Blanco y yo, y Paco España estaba también allí, entonces, agente activo político también. Hay una foto interesante. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo en ese derribo a corto plazo. No sé en el futuro qué planteará Mérida con su espacio que duerme todavía. La herencia Petre está ahí debajo. El Arco de Trajano lo ves. Hombre, lo que pasa es que es una contradicción que haya en esto un restaurante por otro lado. Eso no tiene mucho sentido, evidentemente. Vemos allí dentro, no. Eso tiene puestos a derribar, claro, habría que derribar primero Correos, por ejemplo. Correcto. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Y el colegio Trajano. Claro. Porque el edificio de Telefónica para mí es venerable, es un edificio de Petro. Tuvo mucho que ver Alfonso Pérez Viñeta y Lucio con ese edificio. Pero bueno, claro, hay que replantear muchas cuestiones.
muchas cuestiones con relación a ese subsuelo que está en Mérida, que hay que excavarlo. Y desde que se hicieron las transferencias prácticamente no se ha expropiado nada. Antes expropiamos mucho, de la mano del Ministerio. Desde que se transfirieron las competencias prácticamente no se ha expropiado nada. Prácticamente nada. Curiosamente, bueno, y claro, Mérida es un potencial tremendo. Tenemos que hablar de otro tema, que ya vamos muy mal de tiempo, es que vamos fatal, nos queda muy poquito, y quiero abordar este tema que es interesante, porque los partidos y la herencia pétrea políticos no es de izquierda ni de derecha, es del conjunto. Vale. Partidos políticos regionalistas como son Aïna de Asturias, Alentre de León y extremistas, pues han mantenido un encuentro en Zamora, donde ha tenido lugar una concentración de varios colectivos para solicitar la recuperación de la línea férrea Ruta de la Plata, con el objetivo, de estos partidos, de emprender un proyecto específico para la revitalización de este corredor ferroviario de la Ruta de la Plata y abordar, dicen, los desafíos comunes al territorio por los que transita la misma. En una nota, la formación extremeña ha defendido la necesidad de favorecer la comunicación entre territorios histórica y culturalmente vinculados y reclamar un modelo ferroviario descentralizado. De esta forma, ha detallado que el citado encuentro sirvió para poner sobre la mesa la importancia de abordar desafíos comunes a los distintos territorios a lo largo de la Vía de la Plata, desde Asturias y León hasta Extremadura, entre los que destaca la falta de infraestructuras, la escasa inversión económica y la creciente despoblación. Las tres formaciones políticas han indicado que no se descarta la posibilidad de continuar con encuentros de este tipo en el futuro, que sirvan para trabajar conjuntamente en iniciativas dirigidas a enfrentar los problemas de movilidad, despoblación y estancamiento económico de estos territorios, reconociendo el potencial de la Vía de la Plata como un corredor histórico clave. En este sentido, por cierto, mañana no se pierdan tampoco la entrevista que en La Picota vamos a realizar al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, porque le preguntamos precisamente sobre su posicionamiento en torno a esta reivindicación de la recuperación de la Vía de la Plata, en la que, le instamos a decir que no hemos visto ninguna concentración, en fin, nos ha manifestado a favor de la misma, y él ha dicho que sí está a favor de la recuperación de la Vía de la Plata. Lo que no va a hacer, ha dicho, es alentar falsas expectativas impulsadas por interés político. Antonio. Yo en ese tema, con todo mi respeto a mi querido Antonio Osuna, mantengo mi planteamiento de siempre. Mi planteamiento de siempre, lo he dicho en este programa, es que ese es un tema imperativo. El eje, el reenganchar, el recuperar Plasencia-Astorga es imprescindible entre las comunidades autónomas, que son los que tienen más o menos las competencias y los recursos. Un ayuntamiento no los tiene, los tienen las comunidades autónomas, y hay varias comunidades autónomas de distintos signos, y tienen que hacer un esfuerzo para que de una vía rapidísima, no decir vamos al año, hace 40 años, es una bestialidad, ese espacio que va desde Cádiz, va a Sevilla, Mérida, se separa hacia Puerto Llano, hacia Lisboa, sigue hacia arriba, ya prácticamente cerca de la frontera, es un espacio ferroviariamente obligado. Y tenemos que convencer a Europa, buscar dinero, como sea. Es decir, la política es el arte de lo posible. Y hay una serie de comunidades autónomas que están obligadas a recuperar ese territorio. Al alcalde le vendría muy bien, evidentemente. Es prudente en su planteamiento. Quizás hace falta en este momento mucho más fuerza al respecto de una reivindicación histórica. Un viejo ferrocarril que estaba ahí y que comunicaba desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo Atlántico, un territorio inmenso, un territorio complicadamente mal desfavorecido, muy desfavorecido respecto del conjunto del país, respecto, por ejemplo, de Tanzania o de Sudán. No, estamos mejor que ellos, por eso vienen aquí los inmigrantes, pero respecto del resto de España somos el país espacio menos favorecido, ese gran espacio del oeste, al lado de una frontera. Por eso es imperativo que en 4, 5, 6 años ese tema esté reflotando. Es verdad que habrá que cambiar cuestiones de alturas, de curvas, etc. Es lo que he heredado de mi familia ferroviaria. Mi familia había muchos ferroviarios, directos o políticamente, de tíos y tal, ¿me entiendes? Y hemos vivido, sabíamos dónde dormían, sabíamos los trayectos que hacían, sabíamos las hijuelas que habían en los distintos tramos, y hemos vivido al lado del ferrocarril. Y también íbamos allí a la Ensenada, al depósito de máquinas, a echar a vapor cuando teníamos toferinas.
O sea, quiero decir que hay una serie de cultura alrededor del ferrocarril, y ese ferrocarril hoy se está desarrollando como un elemento muy importante en el juego climático, en el juego de la no agresividad al mundo con la generación de carbono. Entonces es muy importante que ese ferrocarril se recupere de forma rápida, igual que el Arbochón-Córdoba, perfectamente en la línea de Lisboa, que va a ser futuro, como vemos en la prensa, hacia Valencia, por Brazatortas a Madrid, o a Almería, o a Jaén, y por Alcázar de San Juan a Valencia, a Barcelona, a Marsella, a Perpiñán, en fin, todo ese juego está ahí. Por eso, para mí, la Ruta de la Plata, aunque sea obsesivo, quizás los años me lo permiten ser un poco descarado en mi planteamiento, es obsesivamente obligado plantearlo con un juego conjunto. ¿Qué vale esos 250 o 300 kilómetros? ¿Qué vale? A 10 millones de kilómetros, ¿qué vale? 2.500 millones. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entre 4 o 5 comunidades. Eso hay que sacarlo adelante, forzosamente. Bueno, si no, Extremadura no va a avanzar en el espacio que quiere avanzar. Es curioso cómo, en la línea que quiere avanzar, perdón. Cómo en esto también los romanos no llevaban ventaja, porque tú pones un plano de las principales vías romanas con las carreteras actuales y prácticamente son la misma, ¿no? Y sin embargo no se está incentivando ese sistema limítrofe, ¿no?, de comunicación, como puede ser la Ruta de la Plata. Domingo. Vamos a ver. Hablar del ferrocarril me parece muy interesante. Escuchar a Antonio Alcalde sobre el tema del ferrocarril también es muy ilustrativo. Pero hombre, no sé si conocen en su casa a la hora de comer a estos extremeñistas, a Ina Asturias y a Lantre León, que suman fuerza, que han ido en 3 taxis o no sé exactamente, o se han metido todos en la misma furgoneta, no lo sé. Es interesante la repercusión que tienen estas siglas. Probablemente no deben estar muy lejos del socialcomunismo, no deben estar muy lejos. Si estuvieran quizá ideológicamente cerca de Vox, no creo que hubiesen salido esta nota de prensa, no creo ni tan siquiera se lo hubieran publicado. Porque claro, yo me he referido a las comunidades autónomas, sí, a los gobiernos autonómicos, es curioso, no a este grupo. No, es curioso cómo, leyendo también la nota, porque claro, aquí nos damos cuenta cómo, con táctica netamente comunista y socialista, pues se intenta, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en este caso aprovechando de un tema candente, más o menos candente, porque esto sí llega a la gente, pero el tema del ferrocarril, entre todos lo mataron y él solito se murió. Ha habido una colaboración necesaria entre el Partido Socialista y el Partido Popular y entre todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y regionales que han intervenido para que esto esté como está a lo largo de los últimos 30 años. Pero hombre, que se diga aquí que con esto quieren promover las lenguas y culturas propias de cada territorio, que estamos hablando de Asturias, León y Extremadura. Es que es increíble. Si es que Asturias, patria querida, Asturias donde no llegaron los invasores musulmanes, Asturias que es la cuna de la nación española. Quizás sea interesante pensar que lo que hace el ferrocarril es unir los diferentes enclaves de la nación española. Y había algo en lo que no estoy de acuerdo, alcalde, en eso no estoy de acuerdo contigo, alcalde, no en el tema de ferrocarril, sino que lo que ha prescrito, si se me apura, lo que ha quedado caducado es el funcionamiento de la organización autonómica, del sistema autonómico. Está clarísimo. Ahora mismo no se habla de España, no se siente España, no sabemos lo que es una nación. La expresión patria únicamente la están utilizando los golpistas y separatistas que ni tan siquiera quieren respetar la Constitución del 78 y se valen de ella para romper la unidad de la nación española. Y termino diciendo, por desgracia, esos 2.500 kilos, que vale más, no nos lo van a dar. ¿Sabes por qué, alcalde? Porque son 3 regiones
que hasta ahora y a lo largo del 78 para acá han sido sumisas, entregadas, siervas, anodinas, calladas, aprovechados sus dirigentes de esas regiones con respecto y plegados totalmente con respecto al resto de regiones. Y nosotros seguiremos simplemente arrinconados, mucho bla 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 y poca realidad. Señores, nos tenemos que ir. Hay otros temas que nos hubiera gustado abordar, sobre todo cuando la jornada ha estado bastante calentita, después de, a nivel nacional, la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Mentiras, te refieres, ¿no? La llamada a consultas de la embajadora de Israel, que la ha llamado a consultas de España, en España, por el reconocimiento de Palestina que hoy ha dado a conocer en el Congreso de los Diputados para el próximo 28 de mayo. En fin, no nos da tiempo, pero será ya en otra picota. Así que agradecemos, como siempre, a nuestros picoteros su presencia, su análisis y su opinión sobre los temas que hoy hemos puesto sobre la mesa y sobre los que ellos ponen, además, que añaden al guión normalmente. Antonio Vélez, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Domingo Hidalgo, el mismo te deseo. Paz y bien, un gustazo. Y a ustedes, agradecerles, como siempre, su atención y su fidelidad. Mañana regresamos a una nueva edición, que sea festivo, de La Picota aquí en Televisión Extremeña, así que les esperamos en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la televisión, en la TDT, como en nuestra página web y redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.